Bienvenidos todos y siempre esperando que la bendición de Dios sea sobre todos y cada uno de ustedes por su palabra. En este día yo voy a seguir con este tema. Tuve que hace unos días atrás empezamos a hablar acerca de la gracia, ¿verdad? La gracia de la salvación, hablamos de ella. Y ahora yo creo que también tenemos que aprender un tema que es muy importante. El tema de este día es gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Vamos a ver a dónde nos lleva este tema. Y el propósito es aprender a vivir la gracia en medio de todo lo que vivimos. Esa es la verdad. Porque desde que nosotros llegamos al Evangelio, no hemos hecho otra cosa que ir aprendiendo a vivir en el Evangelio, aprendiendo a vivir de acuerdo a los reglamentos de la constitución del reino de Dios, es decir, sus mandamientos. Tenemos que aprender a vivir los designios de Dios en todo lo que tú y yo hacemos, ya sea en el hogar, ya sea en el negocio, ya sea en la empresa, como propietarios, como gerentes o como empleados, como técnicos. Tenemos que aprender a vivir en todo lo que nosotros hacemos los designios de Dios. Y como diría en las enseñanzas al liderazgo, en la posición que ostentamos, tenemos que aprender definitivamente a vivir los designios de Dios. ¿De qué se trata esto? De ver que la gracia de la salvación va muchísimo más allá que el perdón de pecados y la reconciliación con Dios. Va muchísimo, muchísimo más allá. En Efesios, en el capítulo 2, versículo 10, que vimos precisamente el martes pasado, ahí dice la palabra, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Entonces tú y yo tenemos que aprender a vivir en esas buenas obras, aprender a vivir en la mano del Señor, de la mano del Señor, aprender a vivir sus designios, porque Él nos va a llevar a hacer y a vivir bien, porque lo que Él ha preparado son buenas obras. Esas obras que vienen del único que es bueno, que es de Dios, y que va a bendecir no solamente a nosotros, sino que va a bendecir a los que nos rodean. En este día Dios ha puesto un tema muy lindo, o sea, este tema es hermoso, el que vamos a ver, gracia sobre gracia, y me voy a permitir tomar una porción de la Escritura que está en Zacarías en el capítulo 4. Zacarías en el capítulo 4, y yo les voy a invitar a que abran sus Biblias y vamos a leer un versículo que es muy conocido y muy predicado y tal vez hasta nos lo sabemos de memoria. Este versículo 6 del capítulo 4 de Zacarías dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Póngale atención a esto, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Repetimos este versículo tan hermoso, ¿no es cierto? Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, y dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oremos. Señor, en el nombre de Jesucristo, yo te doy gracias por este día y te doy gracias, Señor, porque tu bendición nos lleva mucho más allá de lo que entendemos o pensamos. Señor, hoy te ruego tu bendición, la unción de tu Espíritu y que esa unción pudra yugos. Quite toda distracción, quite todo lo que nos aparta de la atención para entender tu santa y bendita palabra. Dios, yo te lo ruego en el nombre de Jesucristo, úngeme para que pueda predicarlo y pueda estar siempre enfocado y dirigido por donde tú quieres que yo vaya. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Hermoso, hermoso es este versículo, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Como dije hace unos momentos, hace un par de días, hablamos precisamente acerca de la gracia de la salvación. Y ahí hablamos de 3 manifestaciones que se tienen que dar en la vida de todos los creyentes, es decir, de la iglesia, por la gracia de Dios. La gracia de la salvación, ¿cuál es? Es la confianza en primer lugar en Dios, es interés en la palabra de Dios y en tercer lugar es compartir la gracia de la salvación. Es decir, no podemos quedarnos sin las bendiciones, sino que tenemos que compartirlas. El versículo claramente lo dice, somos hechura de Dios, creados por Dios para las buenas obras de Dios. Buenas obras que vienen del único bueno, como acabo de decir, creados con propósito. El evangelio es pasión por las almas. Por ahí tiene que ir nuestra mentalidad. Nuestra mente, nuestro pensamiento tiene que estar en eso. El evangelio es pasión por las almas. Dios está y es consciente de que lo que vivimos en este mundo está acompañado de adversidades, está acompañado de momentos buenos y de momentos malos. Pero todos los momentos Dios los ocupa para provecho. Son oportunidades para ver su gracia, para ver su poder, que nos ayuda definitivamente a escribir historias, como decía hace unos días, historias de esperanza y de éxito. Este versículo que acabamos de leer en Ezequiel 4:6 tiene un contexto muy interesante que más o menos hay que aprenderlo, ¿no es cierto? Israel, en el momento en que sucedió esta profecía, que es parte de una visión, Israel está cautivo del imperio persa. Pero Darío no es el nombre del rey, sino que Darío se les decía a los emperadores de Persia, así como se decía faraones a los emperadores de Egipto, así como se decía césares a los emperadores de Roma. Y entonces este emperador Darío les permitió regresar a Jerusalén y reconstruir el templo, ya que estaban cautivos en el imperio persa. El templo estaba totalmente destruido. Y se le encomienda a Zorobabel, que en ese tiempo era gobernador de Judá, y se le da, como digo, la encomienda de ir a reconstruir el templo en Jerusalén. Pero Dios no solamente le da la encomienda, porque Dios usa a Darío para que lo haga, y le dijo, váyase. No, le da instrucciones específicas de Dios y de su gracia, de su poder. Lo que Zorobabel iba a hacer es una gran empresa. Eso no era tan sencillo. Reconstruir el templo. Era el templo donde se manifestaba la presencia de Dios. Era un templo con una magnificencia tremenda. Como digo, y sin duda alguna era una gran empresa. Entonces, precisamente por esa razón, yo quiero usar esta porción de la Escritura para hacer una analogía con nuestra vida cristiana y los propósitos que tiene Dios para con nosotros. Y para ello, nosotros tenemos que entender 4 cosas que son necesarias para cumplir con los propósitos de Dios en nuestra vida. 4 cosas. En primer lugar, entender que Dios nos respalda con su gracia. Cuando el Señor nos da una empresa, cuando el Señor nos da una visión, una misión, definitivamente, siendo de Dios, Él nos respalda con su gracia. Y eso significa que tú y yo tenemos que reconocer el poder de Dios. Eso de entender que Dios nos respalda es reconocer el poder de Dios, reconocer la gracia de Dios, porque Él va con nosotros. Entonces tú y yo tenemos que conocer a Dios. Cuando el Señor le dice en el versículo 6 a Zorobabel,
que no es con ejército. Recuerden que Zorobabel tenía una posición de liderazgo y él conocía la fuerza de un ejército. Él sabía la fuerza de ese ejército y él todo su tiempo cuando estuvieron en cautiverio, definitivamente estaba usándose de eso para poder gobernar al pueblo de Israel. Pero ahora el Señor le da esa nueva empresa, esa nueva misión que cumplir, y le dice, no es con lo que tú has estado utilizando toda tu vida. Y aquí ponle atención a lo que yo estoy diciendo, porque esa es una tendencia de nosotros los creyentes. Llegamos a Cristo Jesús, conocemos de su fuerza, lo reconocemos como el co-creador del universo, y sin embargo, cada vez que el Señor nos envía a hacer una cosa, siempre pensamos en nuestras capacidades. Y el Señor le dice, no es con lo que tú conoces, el ejército y la fuerza del ejército, lo que tú has estado viviendo hasta este momento, sino con mi espíritu, dice el Señor. Es decir, es conmigo que vas a tener que hacerlo. Esto ya es otra cosa. Así dice Jehová, dice el versículo. Así ha dicho el Señor. Deja lo que tú conoces, deja de lo que tú dependes y ahora depende totalmente de Dios para llevar a cabo la empresa que te estoy dando, es decir, la reconstrucción del templo. Y aquí tengo que hacer una paradita importante. Tú y yo somos obra de Dios. Y tú y yo tenemos lo que Dios nos ha dado. Tú y yo nos ha dado empresa. Es decir, puedo hablar de nuestros hogares, nuestras relaciones interpersonales, nuestras empresas, nuestros trabajos. Si hablo dentro de la iglesia, a los siervos de Dios, nuestros ministerios. Hablo a la iglesia en general. Es decir, todo esto que yo estoy hablando acerca de nuestros hogares, nuestras relaciones, nuestras empresas, nuestros trabajos, etcétera, etcétera, todo esto se tiene que hacer con el poder de Dios, con la gracia de Dios. Es decir, Dios no quiere que nosotros sigamos usando lo que toda la vida hemos usado, de lo que hemos dependido toda la vida. Ahí tenemos a los discípulos. Los discípulos anduvieron con el Señor Jesús durante 3 años y medio, estuvieron sumamente pegados a Él. Y cuando el Señor ya termina su labor aquí en la tierra, y antes de ascender a los cielos, definitivamente los discípulos estaban ansiosos de salir a predicar el evangelio, querían ir y hacer todo lo que vieron hacer del Señor Jesús. Pero el Señor Jesús le dijo, párenle, ustedes no van a salir, no están capacitados para hacer la obra de Dios con su experiencia personal o experiencia vivida. Les dijo a los discípulos, tienen que esperar. Esa experiencia que tienen, lo que me vieron hacer a mí, dijo el Señor, no es suficiente. Y en Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, Él les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, Dios, ¿qué es lo que les estaba diciendo? El Señor Jesús, ¿qué es lo que les estaba diciendo a los discípulos? Tienen una linda experiencia, ya saben algo de Dios, ya saben algo del reino, pero les falta algo. Y es la unción, es el poder de Dios que les va a capacitar a verme actuar dentro de su vida. En Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta en lo último de la tierra. Y ahí tenemos nosotros que pensar en la iglesia. ¿Qué es lo que el Señor dice? Sí, conoces de mi palabra, has ido al templo, oras, lees la palabra, pero eso no es suficiente. Dice, recibiréis poder cuando venga
sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces es el poder del Espíritu Santo, es la gracia del Señor la que nos capacita a nosotros para ver a Jesús actuando en nuestra vida cuando estamos en el hogar, cuando estamos en nuestro trabajo, cuando estamos viviendo las relaciones interpersonales, cuando estamos tomando decisiones, cuando estamos tratando con la esposa, el esposo, cuando estamos tratando con los hijos, con los padres, con los parientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, me veréis actuando en tu casa, me veréis actuando en tu ciudad, me veréis actuando en tu provincia, me veréis actuando en tu país. Miren qué bonito esto. Es la gracia de Dios. Y miren, el camino de la fe no es cualquier cosa. El camino de la fe es un camino donde el poder de Dios prevalece. Por eso tú y yo tenemos que entender, si vamos a caminar con Él, si vamos a trabajar en la edificación de su iglesia, definitivamente Él nos va a respaldar con su gracia. Eso tenemos que entenderlo. Desde los inicios, hermanos, nosotros vemos, y Pablo lo escribe, todos esos héroes de la fe que están en Hebreos capítulo 11. ¿Qué es lo que hicieron? Es confiar en que Dios estaba respaldando su obra. Y por eso, en el versículo 34 de Hebreos 11 dice, apagaron fuegos impetuosos, dice, todos esos héroes eran tremendos. Evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Imagínense qué no hicieron. ¿Por qué? Porque reconocieron el poder de Dios en ellos. Entonces, una vez que nosotros, en primer lugar, respondemos que Dios está con nosotros, tenemos, en segundo lugar, que entender que Dios nos fortalece con su gracia. Porque todo lo que hemos hablado de los héroes de la fe era porque estaban fortalecidos con su gracia. Y eso significa que el reconocimiento de que Dios nos fortalece con su gracia, que la fe se mueve con la gracia, o la fe mueve la gracia de Dios más bien. Entonces, Jesús, podemos decir, es la manifestación de la gracia en nosotros. Así de simple es. Si Jesús mora en nuestra vida, Jesús es la manifestación vívida de la gracia en nosotros. Y ahora, ¿qué va a pasar? Le da la gran misión a Zorobabel y le dice, no es con ejército, no es con fuerza, ni con mi espíritu. Entonces Zorobabel recibe esa promesa y en el versículo 7 del capítulo 4 de Zacarías, dice, empieza este versículo haciendo una pregunta. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Esta es una pregunta sumamente importante, porque tiene que ver con todos los impedimentos que tú y yo, y que Zorobabel iba a encontrar en el camino a cumplir con la misión de Dios. Es decir, nada de lo que nosotros vivimos en la gracia del Señor no tiene impedimentos. Es decir, absolutamente todas las decisiones que tú y yo tenemos en Dios va a tener la oposición del maligno. Así de simple. Y entonces la palabra dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Y la promesa de parte de Dios es, delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Es decir, todas las montañas que se presenten, todas las dificultades que se presenten delante tuyo, Dios las va a remover. El poder de Dios las va a remover. Dice aquí una cosa bien importante. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Gracia, gracia a ella. Esta partecita, gracia, gracia a ella, es la promesa en que todas las dificultades,
Todas las dificultades, al sacar la primera piedra, a empezar la reconstrucción, su trabajo, su obra, en esa piedra está el poder de Dios. Es decir, Él inicia la obra con la gracia de Dios. Y aquí es bien importante, ¿qué tiene que ver con nosotros? Cuando el Señor dice, cuando en el versículo dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Estaba diciendo que Zorobabel no podría cumplir con la misión de Dios sin la gracia de Dios. Y es como en la vida de Jesús, cuando Él empezó su ministerio y su trabajo, Jesús necesitaba la gracia de Dios para cumplir con la misión que Dios le había encomendado de acercar el reino de Dios a la tierra. Y por eso es que en un momento, cuando el Señor estaba trabajando, cuando el Señor estaba desempeñando su ministerio, los discípulos y la gente vieron que el Señor Jesús hacía milagros, hablaba con una autoridad tremenda. Entonces, en un momento determinado, allá en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, del versículo 3 en adelante, el Señor les hace una pregunta a los discípulos. Bueno, ¿y ustedes? ¿Quién dice la gente que soy yo? Cuéntenme. Porque era tal la influencia, era tal el impacto, era tal la visión que la gente tenía del Señor Jesús, que caminaba con una autoridad tremenda y sanaba todo tipo de enfermedades y levantaba muertos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos le contestaron, bueno, algunos dicen que sos el Juan el Bautista, otro que sos Elías, otro que sos Jeremías, otro algún profeta más. Y entonces Pedro, en medio de todos, le dice, Señor, porque les pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro levanta la mano y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dijo, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y óyeme, Pedro, sobre esa roca yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. ¿Saben lo que le estaba diciendo con eso? Exactamente lo mismo que Dios se lo dijo a Zorobabel. Dijo, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Es la misma frase que el Señor Jesús les dijo, y sobre esa roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. ¡Wow! Era una promesa tremendísima, hermanos amados. Cuando yo digo esto como una condición para vivir la gracia, que tenemos que entender que Dios nos fortalece con su gracia, tenemos que entender una cosa. El Señor, a través del profeta Isaías, en el capítulo 26, los versículos 3 y 4, también versículos muy conocidos, dice, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y ahí viene la orden, digamos así. Confiad en el Señor perpetuamente, porque en Jehová está la fortaleza de los siglos. Entonces Dios nos fortalece con su gracia. Pero tú y yo tenemos que mantenernos en Dios. Confiad en el Señor perpetuamente, porque en Jehová está la fortaleza de los siglos.
Ay, hermanos amados, qué importante es este reconocimiento que Dios nos fortalece. Y el apóstol Pablo, cuando él habla de su ministerio, de su vida, y cuando él habla de su famoso aguijón, allá en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 10, él dice una frase tan tremenda que habla precisamente, que reconoce que de Dios viene la fortaleza. Por lo cual dice, por amor de Cristo, porque él había orado por ese aguijón para que le sea quitada. Y el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi gracia se perfecciona en tu debilidad. Por lo cual dice, por amor a Cristo me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando aparecen las montañas, yo soy débil, pero ahí me hago fuerte. ¿Por qué? Por el Señor, porque Él está conmigo, ¿no es cierto? Se desaparecen las montañas. ¿Cuál es la adversidad que tú estás viviendo? ¿Cuál es la persecución? ¿Cuál es la angustia que estás viviendo? ¿Cuál es la necesidad que tienes en este momento? ¿Te ves imposibilitado de muchas cosas? Entonces estás débil. Entonces ahí entra precisamente esta declaración, que es una declaración de fe tremenda. Cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque el Señor me dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bendito sea el nombre del Señor. En tercer lugar, tenemos que entender que Dios nos da la visión. Dios nos da el propósito con su gracia. Es decir, nunca su gracia se manifiesta sin que nosotros tengamos una meta definida. Entonces tú y yo tenemos que hacer el reconocimiento que la obra de Dios en cada uno es intencional, es con dirección incluida. Es decir, Dios nos llama y Dios nos capacita y Dios nos dice para dónde debemos caminar. Entonces a Zorobabel, de quien estamos, de esta porción de Zacarías estamos haciendo la analogía, en el versículo 8 y 9 del capítulo 4 dice, vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. El profeta estaba diciendo, no es que el Señor dijo, dile a Zorobabel que vaya y ya estuvo. No, Señor. Dile a Zorobabel, sus montes serán quitados y los montes serán transformados en llanuras y todo estará bien. Dile a la iglesia que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y dice, él pondrá el cimiento, hablando de Zorobabel, y sus manos la acabarán. De igual manera, le está diciendo a la iglesia, id y predicad el evangelio, id y haced discípulos, y conocerán que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La misma frase que le dijo a Zorobabel en el versículo 9. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos está contigo. Y es la palabra de Jehová la que ha sido enviada a Zorobabel y al pueblo de Israel para que vean que definitivamente Dios no le está dejando solo, sino que le dice el trabajo y le da la visión, el propósito a través de la gracia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Realmente es asombroso cómo Dios nos cuida, cómo Dios nos instruye. Y el gran apóstol Pablo realmente es un escritor que fue inspirado por Dios y él supo inhalar esa inspiración para luego exhalar a nosotros, la iglesia. Y él dice en Hebreos capítulo 12, precisamente, hablando acerca del reconocimiento de la obra de cada uno es intencional, dice, en el versículo 1 y 2 de Hebreos 12 dice, por tanto, nosotros también,
Teniendo en derredor tan grande, alrededor nuestro, tan grande nube de testigos, despojémonos de peso y del pecado que nos asedia, hablando precisamente de toda esa trascendencia, toda esa ascendencia que tenemos, todo ese pensamiento antiguo, todos esos hábitos antiguos, toda esa obra muerta que se llama, es decir, esa capacidad que supuestamente es de uno, personal de uno, ¿verdad? Despojémonos de todo peso, de toda tradición, de toda religiosidad, etc. Y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero ¿cómo tenemos que hacerlo? Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¡Wow! Estos versículos son tremendísimos. El versículo 2 termina diciendo esto, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué dice la palabra aquí? Que en la obra de Dios nosotros vamos a tener tropezones, que en la obra de Dios nosotros vamos a tener dificultades. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Tener paciencia. Tener paciencia y correr la carrera que tenemos por delante. Si Dios te dio una visión, si Dios te dio una meta, si Dios te dio una misión que cumplir, entonces eso es un logro que tienes que obtenerlo. No es solamente de empezar la carrera. Es cuestión de mantenerte en ella y llegar a la meta, llegar a la conclusión de la visión, no desenfocarte. Pero para que no desenfocarnos necesitamos tener los ojos puestos en Jesús, que Él también tuvo dificultades tremendas, hermano. Desprecios tremendos. Y después martirio tremendo. Pero ¿saben qué? Él menospreció todo ese oprobio, a eso se llama el oprobio. Es decir, las persecuciones, los rechazos, los latigazos, las patadas, los escupitajos, la cruz, la corona de espinas, los latigazos, todo eso menospreció. El desprecio de todo, él menospreció. ¿Y qué pasó? Que cumplió con su misión, dio su vida en la cruz del Calvario, fue enterrado, y Dios lo levanta de los muertos y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Es decir, se cumplió todo su ciclo de vida. Igual es con nosotros. Tú y yo tenemos que reconocer que la obra de Dios en cada uno es intencional y tú y yo tenemos que cumplir con lo que hemos hecho. Como esposos, como padres, como amigos, etcétera, etcétera. Y déjenme terminar en el cuarto punto, entender que Dios jamás nos pierde de vista con su gracia. ¿Qué significa esto? Significa dar el reconocimiento o tener el reconocimiento que al ser colaboradores en la edificación de la iglesia, Dios nos respalda con su palabra y la acción de gracia en cada uno de nosotros. La acción de su gracia, me gusta esta expresión. Nos respalda con su palabra. Nosotros la leemos, pero es el poder del Espíritu Santo en nosotros que nos va a hacer cumplir con Dios. En el versículo 10 del capítulo 4 de Zacarías dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, es decir, cuando Zacarías estaba diciendo la profecía y Zorobabel estaba oyendo acerca de ellos, hubo un montón de incrédulos. Así como esa cantidad de incrédulos que muchas veces nos rodean. Incrédulos que no es que no creen en Dios, sino que creen que Dios es bueno para muchas cosas. Eso es incredulidad. Hay un montón de gente que creen que Dios es bueno para muchas cosas. Eso es incredulidad. ¿Por qué? Porque Dios no es bueno para mucho. Dios es bueno para todas las cosas. Absolutamente para todo lo que tú y yo tenemos y hacemos. Entonces dice, los que menospreciaron, los que se burlaron, los que señalaron, dice, se alegrarán.
¿Por qué? Porque verán una realidad tremenda, dice, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Es decir, ya no es la primera piedra, ahora es la plomada. Ahora ya es instrumentos de elaboración, de producción. Dice, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Es decir, la obra avanzando. La construcción era una realidad. Dejó de ser solamente un pensamiento. Dejó de ser wiri wiri. Era una realidad. ¿Y saben por qué? Porque estos 7 son los ojos de Jehová, dice la palabra, que recorren toda la tierra. Es decir, Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, está consciente de lo que Zorobabel y el pueblo de Israel estaba viendo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque aquí yo ya puedo gritar unos versículos que son maravillosos, dichos por el apóstol Juan. En su primera carta, en el capítulo 5, versículos 4 y 5, dice esto: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Dice el versículo 5. Sino todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Aquel que cree que Dios está con sus ojos viendo todo, recorren toda la tierra. ¿Quién es el que vence al mundo? A la enfermedad, a la pobreza, a las adversidades, a la intranquilidad, a la turbación. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así es que, amado hermano, amado amigo, en este día yo te digo, entendamos que Dios nos respalda con su gracia. Entendamos que Dios nos fortalece con su gracia. Entendamos que Dios nos da visión con su gracia. Entendamos que Dios jamás nos pierde de vista con su gracia. Aprendamos a vivir la gracia de Dios en medio de todo lo que vivamos. Vivamos los designios de Dios esperando en Él. En todo lo que hacemos, en la posición que ostentamos. Veamos claro y a lo lejos que esa es la visión espiritual 2020. Que la gracia de la salvación va mucho más allá del perdón de pecados y reconciliación con Dios. Dios nos bendice, mis amados hermanos, todos los días con su gracia sobre gracia a la iglesia. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias en este día. Gracias por tu palabra, gracias por tu bendita salvación. Gracias te doy por tu bendita gracia y gracias te doy porque aquí estamos nosotros. Queremos cumplir contigo, queremos ir adelante, queremos saber que lo que hacemos siempre tiene una meta definida y una respuesta que de bendición para uno y para los que nos rodean. Aquí está nuestra vida, Señor. Y como Zorobabel obedeció tu mandato, que a través del profeta Zacarías recibió, así nosotros en este día estamos dispuestos a cumplir contigo, Señor, dispuestos a vivir la gracia, a reconocerla. Gracias en nosotros. Aquí estamos, Señor. Toma nuestra vida y guíanos por ese camino eterno. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos, y que esta meditación realmente podamos vivirla juntos. Que la iglesia se despierta y pueda reconocer la gracia de Dios.
que está con nosotros, que nos fortalece, que nos da visión y que no nos pierde de vista. Un fuerte abrazo para todos. Que Dios los bendiga siempre. Nos vemos en un par de días, domingo a las 10 de la mañana. Bendiciones.